Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Literatura del Centro Preuniversitario de la Universidad Mayor de San Marcos. Quien les habla es el profesor José Córdoba y para este presente ciclo estaré a cargo entonces de todo lo correspondiente a la teoría y los ejercicios del curso de Literatura. Veamos ahora el desarrollo de los ejercicios propuestos en la separata. Veamos el ejercicio 1. Tenemos un fragmento que corresponde al cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro. Ribeiro es uno de los grandes exponentes de la narrativa del 50, tema que también abordaremos aproximadamente en las últimas semanas de este ciclo. Ahora, el ejercicio nos dice aquí el enunciado, dice, ¿no? En relación al fragmento citado del cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro, se desprende la, espacio, que es una de las características del género épico. Recordemos que el género épico se caracteriza básicamente por la narración de sucesos, ¿no? Nos relata acontecimientos, generalmente de tiempo pasado. Además, el género épico también suele utilizar la descripción, ¿no? Descripción de personajes, de seres, de objetos. Esto también puede ir acompañado del diálogo. El género épico también hay que recordar que tiene un carácter objetivo, ¿no? Eso lo va a diferenciar también del género lírico, que es la subjetividad. Pero su característica esencial es la narración de sucesos. Veamos entonces cuál sería la respuesta. Veamos las alternativas primero. Dice, es la expresión del mundo subjetivo, descartado. El carácter subjetivo le corresponde al género lírico. Es el más subjetivo de todos los géneros, se dice, ¿no? Descripción desde un punto de vista externo o subjetivo. Es contradictorio incluso. Otra vez el carácter subjetivo es para el género lírico. Entonces no puede ser punto de vista externo y subjetivo a la vez. Narración de sucesos y la alternancia de descripciones. Aquí encontramos la respuesta, ¿verdad? Su carácter narrativo y el uso también de las descripciones. Pero ojo, cuidado. La descripción también lo puede utilizar el género dramático. Encontramos también descripciones, ¿no? Pero básicamente el épico se caracteriza por la narración, ¿no? De hechos, generalmente en tiempo pasado. Puede utilizar el verso o puede utilizar la prosa, ¿no? En la antigüedad se utilizaba el verso, ¿no? Entonces la respuesta en esta pregunta es la C. ¿Qué decía la D? Manifestación de emociones por parte del personaje. Otra vez, este rasgo de las emociones nos remite inmediatamente al carácter subjetivo, al mundo interior, que corresponde al género lírico. Entonces, en este caso ya tenemos la respuesta, ¿no? La narración de sucesos y la alternancia de descripciones, también el diálogo, ¿no? Las novelas, los cuentos también incluyen diálogos, ¿no? De personajes. Veamos el siguiente ejercicio. Tenemos otro fragmento, dice el enunciado. De acuerdo a las características formales de los géneros literarios, en el fragmento citado de Casa de Muñecas del noruego Henrik Ibsen, se aprecia, espacio, como estrategia para desarrollar las acciones, por lo cual pertenece al género que expresa este fragmento. Tenemos el diálogo de personajes, ¿no? Un personaje que es Elmer, otro personaje que es Nora. Tenemos también entre paréntesis las indicaciones acerca de las acciones de estos personajes mientras pronuncian estos diálogos. Evidentemente, esto pertenece a un fragmento del género dramático, que es el teatro. Cuando se habla del género dramático, inmediatamente hay que asociarlo al teatro. Y recordemos la teoría, ¿no? ¿Qué caracteriza al género dramático? ¿Qué lo distingue, por ejemplo, del épico y del lírico, ¿no? Que son los géneros tradicionales? El dramático básicamente consiste en la representación de acciones, ¿no? Es para ser representado, ¿no? En un escenario, ¿no? Utilizando el diálogo, ¿no? Y el movimiento de los actores, ¿no? Frente a un público también. Pero su rasgo esencial es la representación de acciones. ¿Bien? Y mediante el uso del diálogo también. Entonces acá la estrategia que se aprecia es justamente el diálogo, ¿no? Estos personajes que están dialogando. Muy bien, por lo cual tenemos que pertenece al género dramático.
Entonces la respuesta sería la C. El A decía la subjetividad. Evidentemente acá no aparece, o el rasgo que resalta no es la subjetividad, sino el diálogo de personajes. La narración no aparece acá, es un diálogo básicamente. El conflicto no es una estrategia en sí del género dramático. El conflicto se puede dar también en un cuento, en una novela, cuando los personajes pues atraviesan situaciones o circunstancias, digamos, de crisis o digamos, de alguna acción, ¿verdad? Entonces, no es, digamos, una estrategia que corresponda exactamente al género dramático. No hay género trágico, cuidado, ¿no? Tragedia sí hay, pero la tragedia es una especie del género dramático. Tener mucho cuidado, a veces también le ponen género drama, dicen algunos, ¿no? No hay género drama, hay especie de drama que pertenece al género dramático, por ejemplo. Bien, entonces la respuesta para la número 2 es la C. La pregunta 3 se refiere a las figuras literarias, que es el otro tema que se ha abordado también. Dice, con respecto al verso, así pasa la vida como raro espejismo, de César Vallejo, identifique qué figura literaria está presente. Si revisa la teoría, ¿no? Básicamente aquí nos centramos en 6 figuras literarias, ¿no? La metáfora, la anáfora, el epíteto, la hipérbole, el hipérbaton y el símil. ¿Qué era el símil? Básicamente consiste en una comparación. Una fórmula sería A es como B. El como es el comparativo más usual, aunque también podemos utilizar el parece, igual, ¿no? Entonces acá la vida se está comparando, ¿no? La vida se está comparando a un espejismo. Entonces, y acá está justamente este comparativo. A es como B. Entonces, eso sería un símil. Cuidado, si aquí dijese la vida es un espejismo, ya no sería símil, sino sería metáfora. Pero mucho cuidado con confundir la metáfora con el símil. En este caso, entonces, queda claro que es el símil. El epíteto, en cambio, es una caracterización, no se olvide, ¿no? Aquiles, el de los pies ligeros, sería su epíteto. O cuando yo digo la filuda espada, filuda es el epíteto de espada, ¿no? El hipérbaton consistía en el desorden sintáctico de la oración. Evidentemente, este ejemplo no se caracteriza, no está presente el hipérbaton. Entonces, la respuesta para la pregunta 3 es la B, el símil. Ejercicio 4. También sobre figuras literarias. Y seguimos con más versos de César Vallejo. Parece que el que ha seleccionado estos ejercicios de figuras es un gran lector de Vallejo. Dice, en los siguientes versos de César Vallejo, ¿qué figuras literarias se han empleado? Muy bien. Entonces, vamos a encontrar acá 2 figuras, ¿no? Incluso las alternativas siempre nos mencionan 2 figuras. A ver, analicemos. Muramos, lavad vuestro esqueleto cada día, no me hagáis caso. Un ave coja al déspota y a su alma, una mancha espantosa al que va solo. Aquí hay una figura que resalta inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la repetición, al inicio de estos versos se repite la palabra una. ¿Qué figura es esta? Si revisamos la teoría, ¿no? Es la anáfora. La anáfora se define como una figura de repetición, ¿no? Se repite al inicio de cada verso una o más palabras. Pero la condición es que sea al inicio, no a la mitad ni al final. Entonces, aquí está presente la anáfora. Ya hemos descubierto una. ¿Qué otra figura debemos encontrar? A ver. ¿Qué dicen los primeros versos? Muramos, lavad vuestro esqueleto cada día. El poeta está expresando que incluso deberíamos ocuparnos de nuestro cuerpo después de la muerte. ¿Eso qué es? Una exageración. ¿No? Está exagerando. Ocuparse del cuerpo incluso después de morir. Entonces tenemos acá, en este caso, la hipérbole. Hay una exageración ahí. Muy bien. No nos piden el orden en que han aparecido las figuras. Tengan cuidado, ¿eh? Porque a veces ha venido en exámenes de admisión o en ejercicios que donde sí te piden un orden. Pero en este caso no señala, no dice respectivamente, ¿no? Ahí sí te estaría indicando que tienes que ponerlo según el orden en que aparece. Pero
Acá solamente hay que identificarlas. Muy bien, entonces la clave sería hipérbole y anáfora. La clave la C, entonces. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos con respecto a las epopeyas homéricas Ilíada y Odisea. A ver, aquí hay que recordar unos aspectos de la teoría. Habíamos dicho que la Ilíada y la Odisea son las dos grandes epopeyas homéricas, ¿verdad? Sus dos grandes poemas, tenían algunas características en común. Ambas fueron compuestas en una época tan antigua que su difusión fue oral. Fueron transmitidas vía oral por el Aedo o Rapsoda. Recordad también que estaban divididas en 24 cantos, que la figura que más destacaba era el epíteto, ¿no? Celebraban una edad heroica también, y que el fondo común era la guerra de Troya. Teniendo en cuenta eso, analicemos entonces los enunciados. Dice, estas epopeyas fueron compuestas en la antigüedad clásica, verdadero. Estamos hablando aquí de la etapa arcaica de la literatura griega. Generalmente se suele dividir a la literatura griega en 4 periodos o etapas. La más antigua se llama arcaica o jónica, estamos hablando del siglo XII a.C. hasta aproximadamente pues, el siglo VI a.C. Allí se desarrolla la épica, con Hesíodo, un gran poeta didáctico, y con Homero también. También la lírica, tenemos a Safo, a Píndaro, ¿no? Entonces, son epopeyas que corresponden a esta etapa muy antigua de la literatura griega, que corresponde al clasicismo, justamente. La literatura griega y la literatura latina pertenecen a esta primera corriente, que es el clasicismo. Tuvieron como objetivo exaltar el heroísmo y la valentía de los dioses. A ver, ¿de los dioses? De héroes guerreros. Ahora, hay participación de los dioses, eso sí, ¿correcto? En la Ilíada y la Odisea están presentes ahí justamente los dioses olímpicos, ¿no? Zeus, Atenea, Hermes, Poseidón, entre otros. Y también es cierto que estos dioses determinan el destino humano, ¿no? Pero estas epopeyas celebran básicamente los hechos, las hazañas de grandes héroes guerreros, como Aquiles en la Ilíada, ¿no? O como Odiseo justamente en la epopeya La Odisea. Entonces, este enunciado, estas palabritas, hacen que, el enunciado sea falso, ¿ya? Sí buscan celebrar el heroísmo, la valentía, pero no de los dioses, sino de las hazañas de héroes. Dice, el rol de los dioses fue irrelevante en el desarrollo de las epopeyas. Falso. O sea, irrelevante, o sea que no tienen importancia. Sí tienen importancia en el sentido de que ellos determinan el destino humano. Ellos determinan justamente el destino humano. Entonces, esto lo hace falso. Enunciado 4. Ambas epopeyas tienen como fondo común la guerra de Troya. Verdadero. Hemos dicho, ¿no? Que están relacionadas por esta famosa guerra. En la Ilíada, pues, se cuenta básicamente los 51 días que duró la cólera de Aquiles. Es el 10º año de la guerra de Troya. Aunque la Ilíada no te cuenta ni el inicio ni el final de la guerra de Troya, pero se concentra básicamente en la cólera de Aquiles. Y la Odisea te narra pues ya el regreso de este héroe que participó justamente en la guerra de Troya y fue uno de los artífices para la caída de esta ciudad, mediante este ingenio pues del caballo de madera, etc. Entonces, ese es el tema en común que tiene la Ilíada y la Odisea, verdadero. A ver, entonces nos piden los enunciados correctos nada más. 1 y 4. Clave entonces la A. Ejercicio 6. Con respecto al plano formal, ¿no? Están enfatizando, ¿no?, mediante el subrayado esto del plano formal, ¿no?, de Odisea de Homero. Marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Para la composición de la obra se recurre al empleo del epíteto y. En los enunciados tengan mucho cuidado cuando a veces se enfatiza en los aspectos o características formales de las obras. Ya hemos dicho, ¿no?, cuando un ejercicio incida en el plano formal, inmediatamente tienes que recordar lo siguiente: a qué género pertenece esa obra, cuál es su especie,
su estructura o división, por ejemplo, si fuera una obra teatral, cuántos actos tiene, el tipo de lenguaje que emplea, pues un lenguaje popular, puede ser un lenguaje culto, qué figura literaria es la más abundante o la principal, si está escrita en verso o está escrita en prosa, ¿no? Esos son rasgos formales importantísimos, ¿no?, de una obra literaria, siempre hay que tomarlos en cuenta. En el caso de la Odisea hay que recordar entonces sus rasgos formales. Pertenece al género épico, ya que nos narra sucesos, ¿no?, o hechos, generalmente de tiempo pasado. Pertenece a la especie epopeya, ya que ésta se desarrolló en la Edad Antigua, con un estilo grandioso. A nivel de su estructura está dividida en 24 cantos o rapsodias, como también se le llama. La figura que abunda es el epíteto o caracterización, ¿no? El tipo de verso que emplea es el hexámetro, llamado también verso heroico. También como rasgo formal de la Odisea y también de la Ilíada tenemos la invocación. Tanto la Ilíada como la Odisea comienzan con cuando el Aedo invoca a la musa de la poesía épica. ¿Cómo comienza la Ilíada? Canta, oh diosa, la cólera del Peli de Aquiles. Como inicia la Odisea, canta, oh diosa, o musa, depende de la traducción. Canta, oh musa, las aventuras del varón de multiforme ingenio. Es que el Aedo, en la antigüedad, invocaba a la diosa de la poesía épica para que a través de él narrase estos sucesos, ¿no? Él se consideraba entonces un poseso. Esta invocación se daba al inicio, no al final de la epopeya. La Odisea también, a nivel formal, contiene narrador omnisciente y narrador personaje, cosa que la Ilíada no tiene. La Ilíada no posee narrador personaje. ¿Cuándo se da el narrador personaje? Cuando Odiseo cuente todas sus aventuras en el palacio del rey Alcino o en la isla de los Feacios, que es lo mismo. Entonces ahí encontramos el uso del narrador personaje. Bien, veamos ahora entonces cuál de estos enunciados completa el rasgo formal que nos está pidiendo. ¿Qué dice la alternativa A? Y de la narración en primera persona que se aprecia en sus 12 cantos. A ver, ¿hay narración en primera persona? Sí, cuando Odiseo cuente sus aventuras en el Palacio del Alcino. Pero la obra está dividida en 12 cantos. Esto lo anula. Está dividida en 24 cantos. No es la respuesta entonces. Del llamado a las musas de la poesía hacia el final de la epopeya. ¿Hacia el final? No, es al inicio. La técnica de la invocatio o invocación se da al inicio, ¿no? Recuerden, incluso en su separata tienen el fragmento de cómo inicia la Odisea, ¿no? Cómo invoca a la diosa de la poesía, ¿no?, para que a través de él se manifieste. Entonces, esto de hacia el final anula este enunciado. De la incorporación de relatos míticos que criticaban la edad heroica, que criticaban, exaltan, más bien dicha edad, exaltan las hazañas de estos héroes, este mundo guerrero que tiene su ideal en el pasado, es un mundo también aristocrático, ya que digamos, los personajes protagónicos son reyes, son grandes aristócratas. Odiseo, rey de Ítaca, Agamenón es el líder de toda la confederación aquea, Aquiles, rey de los Mirmidones, así entre otros, ¿no? Alternativa D. Del hexámetro, un verso que es típico de la literatura griega antigua. Correcto, ¿no? A nivel formal, entonces, se utiliza el hexámetro además del epíteto. El hexámetro es el verso que mide 6 sílabas métricas. Pero, ojo, este es en el griego antiguo. Hecha la traducción al español, no va a coincidir, no vamos a encontrar pues las 6 sílabas exactamente. Pero en el griego antiguo sí se utilizaba el hexámetro, ¿no? Siempre las traducciones tienen este problema, no a nivel métrico, ¿no? Mantener pues el conteo exacto de las sílabas métricas es un gran problema cuando se tiene que traducir a otro idioma. Entonces, esta sería la respuesta a nivel formal.
¿Qué hubiese pasado si aquí nos hubiesen puesto lo siguiente, ¿no? Para la composición de la obra se recurre al empleo del epíteto y se narra el amor de Odiseo por su patria. Eso, el amor de Odiseo por su patria que lo impulsa a regresar, sería verdadero desde un punto de vista temático, pero no desde un punto de vista formal. Y la pregunta está enfatizando ese aspecto, ¿no? A tener mucho cuidado. Ejercicio 7. Tenemos un fragmento de la Odisea. A ver, analicemos. Mientras tales pensamientos resolvía en su mente y en su corazón, una oleada lo llevó a la áspera ribera. Allí se habría desgarrado la piel y roto los huesos si Atenea, la deidad de los ojos de lechuza, no le hubiese sugerido en el ánimo lo que llevó a efecto. Lanzóse a la roca, la asió con ambas manos y gimiendo permaneció adherido a ella hasta que la enorme ola hubo pasado. A ver, este fragmento está incidiendo cuando Odiseo se ha salvado de naufragar. Está y ha llegado a un lugar. A ver, hay que recordar. Si hemos revisado el argumento, ¿verdad? Lo que nos cuenta la Odisea. Esto correspondería cuando el héroe, pues, naufraga, producto, pues, de que Poseidón, ¿no? Se ha vuelto su enemigo, y se salva cuando llega a la isla de los Feacios. Bien. Ahora también acá se evidencia que tiene la ayuda de la diosa Atenea. Ella es su protectora. Incluso acá aparece el epíteto, ¿no? Justamente, la deidad de los ojos de lechuza. Como la narración utiliza constantemente el epíteto, ¿no? Muy bien. Y es ella quien justamente le va a dar ánimo, dice, le va a infundir mucho ánimo, y también la forma como debió salvarse, ¿no? Lanzarse a la roca, se asió con ambas manos, ¿verdad? Hasta que hubo pasado el peligro. Muy bien. Ahora, ya sabemos entonces a qué momento digamos, de las aventuras corresponde. Necesariamente tiene que ser cuando llega como náufrago a la isla de los Feacios, cuando llega a la isla de Circe, porque llega con todos sus compañeros en barco, ni tampoco cuando regresa a Ítaca, ¿verdad? Porque lo hace acompañado de remeros y un barco que le prestó al sí. Veamos ahora la pregunta. De acuerdo con el anterior fragmento perteneciente a la Odisea de Homero, podemos afirmar que, alternativa A, lo dispuesto por Poseidón no se cumple por la intervención de Atenea. Recordemos que Atenea es su diosa protectora. Muy bien. ¿Quién es el enemigo de Odiseo? Poseidón. ¿Por qué? Odiseo había dejado ciego a Polifemo. ¿Y quién es Polifemo? Famoso cíclope, ¿verdad? Lo deja ciego, ¿no? Mediante una astucia, y cuando está huyendo, pues Odiseo le revela su verdadera identidad, y Polifemo le pide a su poderoso padre, el dios del mar, o sea, Poseidón, para que lo castigue, ¿no? A partir de ese momento, Poseidón entonces trata de, digamos, de matar a Odiseo o de dilatar su regreso en todo caso. Entonces, por eso es que justamente ha naufragado, ¿no? Odiseo había partido de la isla de Calipso en una especie de balsa. Poseidón le envía una tormenta para matarlo, pero el héroe se salva también por la ayuda de Atenea. Entonces, este enunciado es correcto, ¿no? Entonces, no se cumple, pues, digamos acá, lo que quería Poseidón, ya que el héroe está protegido también por Atenea. Veamos los otros enunciados. Prevalece más la astucia de Odiseo que la ayuda de la diosa Atenea. Evidentemente en la obra se exalta la astucia del héroe, en la obra, pero en este fragmento lo que prevalece o lo que, digamos, resalta es la ayuda que le va a brindar Atenea para que el héroe pueda salvarse, ¿no? Infundiéndole ánimo, valor. Entonces, esto hace que el enunciado sea falso, ¿no? Lo que prevalece más bien es la ayuda de la diosa. C. Odiseo ha sido severamente castigado por destruir la ciudad de Troya, ¿no? Él, repito, no es castigado por destruir la ciudad de Troya. Él está siendo castigado en todo caso por Poseidón, ¿no? Ya que dejó ciego a Polifemo, ¿no? El hijo del dios del mar. Entonces, él no es castigado por esto, ¿no? Es falso. Dedo.
El héroe sucumbe, pues no pudo ir contra lo dispuesto por el destino. Sucumbe, o sea, el héroe muere, va a llegar a un trágico final aquí en este momento, no, se salva, ¿no? Entonces, este enunciado también es falso. Entonces, eso nos queda solamente la A, que ya hemos dicho que era la clave. Muy bien, entonces este enunciado o este fragmento correspondía cuando se salva y llega a la isla de los Feacios. Y luego ya tenemos pues que Náusica lo encuentra en la playa, Náusica es la princesa, ¿no? La hija de Alcino, y luego ya en el palacio del rey Alcino él va a revelar su identidad y ahí va a narrar todas las aventuras que le ocurrieron desde que salió de Troya hasta que llegó quedó como único sobreviviente en la isla de Calipso. Ejercicio 8. Otro fragmento. Yo te contaré, oh hijo, la verdad. Trajéronme los feacios, navegantes ilustres que suelen conducir a cuantos hombres arriban a su tierra. Me transportaron por el Ponto, Ponto es un mar, ¿no?, en su velera nave mientras dormía y me dejaron en Ítaca, habiéndome dado espléndidos presentes, bronce, oro en abundancia y vestiduras tejidas, que se hallan en una cueva por la voluntad de los dioses. Y he venido acá, por consejo de Atenea, a fin de que tratemos la muerte de nuestros enemigos. Tramemos, mejor dicho, ¿no? Tramemos la muerte de nuestros enemigos, ¿no? O sea, planifiquemos. A ver, este enunciado, este fragmento, mejor dicho, corresponde al momento en que Odiseo se ha presentado y le ha revelado su identidad. ¿A quién? A Telémaco. Recuerden, Odiseo llega a Ítaca gracias a la ayuda de Alcino. Alcino le brinda barcos, le brinda un barco con muchos remeros, le da también muchos presentes, muchos regalos, y apenas pone un pie en la isla, pues ellos regresan a Feacia, y el héroe entonces se dirige primero donde un criado fiel llamado Eumeo, que no está en el palacio, sino está en un apartado. Allí se encuentra con Telémaco y le revela su identidad, ¿no?, ya que Odiseo está transformado en un mendigo. Atenea lo ha transformado en un mendigo, ¿no? Entonces acá le está contando a su hijo, ¿no?, quiénes lo trajeron, o sea, los feacios, ¿verdad?, los regalos que le han dado. Esos regalos Odiseo también los ha dejado escondidos en una cueva, ¿no?, cuando llegó a Ítaca. Y también le está diciendo pues que van a planificar lo que sería la venganza de Odiseo, recuerden, ¿no? La muerte pues de los pretendientes. Por lo tanto, todavía no han acabado los peligros para el héroe. Está anunciando pues a su hijo que van a tener que afrontar otros peligros, ¿no? Porque van a planificar la muerte pues de los pretendientes que viven en el palacio y están acabando pues con los bienes de Odiseo, han querido quitarle a su esposa, han querido matar a Telémaco también, ¿no? Bien. Y también está implícita la información de que él ha tenido que sortear pues muchos peligros, muchas aventuras. Bien, veamos ahora sí la pregunta y los enunciados. Acorde con el fragmento extraído de la epopeya homérica Odisea, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. 1 en romano. Odiseo ha sorteado muchos peligros para regresar. Es una información que está implícita, ¿verdad? Correcto. Se infiere que culminaron los problemas para el héroe. ¿Han acabado los problemas? Acá lo que está diciendo, la información que podemos sacar a partir de esto, es que los problemas no han acabado. Van a tener que luego ver cómo matar, ¿no?, a estos pretendientes, ¿no? Entonces, no es que culminaron los problemas. Los enemigos que alude Odiseo son los pretendientes, correcto, ¿verdad? Son los que quieren quitarle su reino, quieren quitarle a su esposa, han pretendido matar a su hijo también, ¿no? Denunciado entonces es correcto. El héroe se reencuentra con Telémaco y Penélope. Este fragmento corresponde al diálogo que está teniendo con su hijo, pero todavía hasta allí no se ha encontrado con Penélope. Eso se va a dar cuando vaya como mendigo al palacio, luego viene la muerte de los pretendientes y luego recién le revela su identidad a Penélope, ¿no? Entonces, cuidado, esto de acá es falso. Muy bien, afirmaciones correctas entonces la 1 y la 3. Clave dedo. Ejercicio 9. Otro fragmento. Dice, y a su vez le dijo Medonte de pensamientos prudentes, reina, ojalá fuera este el mayor mal, pero los pretendientes meditan otro mucho mayor y más penoso que ojalá no cumpla el Crónida.
Crónida se refiere a Zeus, ¿no?, que es el hijo de Cronos. Desean ardientemente matar a Telémaco con el agudo bronce cuando vuelva a casa, pues partió a la augusta Pilos y a la divina Lacedemonia. Muy bien, aquí Medonte le está comunicando a la reina Penélope, ¿verdad?, que los pretendientes han querido matar a Telémaco, pero este ha decidido viajar a Pilos y a Lacedemonia. Recuerden que al inicio de la Odisea, pues, en los primeros cantos, llamado la Telemaquia, el hijo de Odiseo sale a buscar noticias de su padre. Viaja al reino de Pilos, donde está Néstor, y luego al reino de Esparta, donde está Menelao, héroes que combatieron junto con su padre, ¿no?, en la guerra de Troya. Aquí entonces Medonte le está informando a Penélope que Telémaco se ha ausentado, ha viajado. Entonces flaquearonle a Penélope las rodillas y el corazón, el estupor le arrebató las palabras por largo tiempo y los ojos se le llenaron de lágrimas y la vigorosa voz se le quedó detenida. Más tarde le contestó y dijo: Heraldo, es como una especie de guardia o soldado, ¿no? ¿Por qué se ha marchado mi hijo? No precisaba embarcar en las naves que navegan veloces, que son para los hombres caballos en la mar y atraviesan la abundante humedad. ¿Acaso lo hizo para que no quede ni siquiera su nombre entre los hombres? Bueno, la reina pregunta el motivo por el cual Telémaco se fue, pero en la narración se sabe que Telémaco va a ser infundido su ánimo por la diosa Atenea, ¿no? Atenea lo hace para que el muchacho gane también fama, y el deseo de Telémaco también es buscar noticias de su padre. Pregunta: respecto del fragmento citado en la epopeya Odisea de Homero, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto que se colige en cuanto al argumento. Odiseo está en el palacio del rey Alcino en la isla de los Trigones. Acá todavía no se conoce si el héroe está vivo o está muerto, ¿no? Ellos están buscando noticias. Entonces, además, esto del palacio del rey Alcino no es en la isla de los Lestrigones, sino en la isla de los Feacios, o sea, es falso en todo sentido. Penélope lamenta que su hijo no esté para enfrentarse a Menantio. Lo que, digamos, el temor de Penélope es saber por qué se ha marchado su hijo, ¿no? ¿Qué motivo lo ha llevado? No es para que, por un enfrentamiento en sí. La reina no está diciendo que su hijo está rehuyendo enfrentarse a tal Menantio, ¿no?, uno de los pretendientes. Los pretendientes propiciaron con amenazas la huida de Telémaco. Telémaco no huye. Telémaco lo que hace es salir a buscar noticias de su padre. Digamos, también infundido el ánimo por la diosa Atenea. Lo que sí hicieron los pretendientes, es prepararle una trampa para asesinarlo, ¿no? Pero Telémaco pudo viajar. Telémaco se ha hecho a la mar para conseguir noticias de su padre, correcto, justamente, ¿no? Este es el motivo de su viaje, ¿no? La telemaquia que se da en los primeros cantos. Recuerden, ¿no? Viaja primero al reino de Pilos y luego al reino de Esparta, donde Menelao ya le dice, ¿no?, que su padre está vivo, está en una isla, y ya el muchacho tiene que regresar, ¿no?, a proteger a su madre de los pretendientes. Finalmente, ejercicio 10. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre la Odisea de Homero. El héroe sale triunfador ya que predomina sobre la condición física. Ajá. ¿Qué cualidad va a predominar sobre la condición física? La existencia humana es concebida como que se asemeja a la vida, con muchos peligros que se deben afrontar para poder alcanzar el destino personal. Como comentario, en la Odisea vemos que se narran acciones que corresponden a un mundo donde se privilegia la inteligencia, la astucia, por encima de la condición física, como era en la Ilíada, ¿no? En la Ilíada, Aquiles, pues, expresa valentía, vigor físico, etc., ¿no? En cambio, en la Odisea se resaltan estas virtudes y cualidades, ¿verdad? Ingenio, inteligencia, ¿no? Ahora, la existencia humana es comparada ¿a qué? A un viaje difícil, a una travesía llena de una serie de obstáculos, pero que el héroe debe afrontarlas para llegar a su realización personal. Entonces, no olvidar, en cambio, en la Ilíada la vida se asemeja a una lucha constante, porque todas son batallas, todas son guerras. En cambio, en la Odisea la vida más bien es un viaje difícil pero necesario. En la Ilíada se exalta la valentía y la fuerza física, en cambio en la Odisea se exalta
la inteligencia, la astucia, ¿no? Entonces, la respuesta sería la C, ¿no? Eso ha sido todo por esta sesión. Nos veremos en la siguiente clase.